Hola, ¿qué tal? Soy Eddie. Y yo, Sabdi. Como saben, en nuestro canal hablamos de arte, de historia, de cultura, pero siempre relacionado con México a la hora de viajar por este hermoso país. Y hoy hablaremos de cultura de México, específicamente de la manera tan particular que tenemos los mexicanos de utilizar la lengua española. Como herencia, los españoles nos dejaron la lengua. Y nosotros lo condimentamos como si fuera comida. Nuestro recorrido comienza aquí. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Dicen que quien conoce México termina enamorado de esta tierra. Nosotros hemos tenido la fortuna de conocer gente de muchos países del mundo. Japoneses, estadounidenses, españoles, rusos, en fin, gente de todos los rincones del planeta. Y si en algo coinciden, es que México les encanta. Pero no siempre es tan fácil para los extranjeros entender el español que se habla en México. Incluso para nosotros, algunas veces es complicado, ya que según el lugar que visites en México, te encontrarás con palabras regionales que algunas veces podemos deducir, pero otras veces la cosa se complica. Pongamos el ejemplo de la palabra bichi, que se usa en el estado de Sonora, en el norte del país. Si una persona del sur la escucha, seguro no sabrá de lo que le hablan, porque la palabra que usualmente se usa es encuerado. Y esto no es estar vestido de cuero, es simplemente estar o andar desnudo. Por eso te daremos hoy una pequeña guía práctica para que en tu próximo viaje a México entiendas mejor el español mexicano. ¿Por qué en México se habla este español tan particular? Primero que nada tenemos que saber que el español es una lengua muy rica, está influenciado por lenguas tan diversas como el árabe, y en cada lugar que se habla español, este se ha influenciado por lenguas nativas. Pero aquí en México, para ser exactos, existen 69 lenguas o idiomas indígenas que han influido directamente al español. Por la gran cantidad de lenguas que se hablan en el territorio mexicano, hacen que el país sea uno de los que posee mayor diversidad lingüística en todo el mundo. Sabiendo esto, es fácil entender la gran influencia y mezcla con el español. Y así fue como nacieron las palabras netamente mexicanas. Comenzamos con la madre de todas las palabras mexicanas, que es chingar. Algunos dicen que es de origen náhuatl y otros que llegó a México en las migraciones del siglo XVI. Y aunque esta palabra se usa en otras partes de habla hispana, para nosotros los mexicanos ha tomado un carácter único. Tanto es un verbo como un adjetivo, es un insulto pero también es un halago. Es una cosa horrible o una cosa fantástica. Es cualquier cosa que queramos llevar al extremo, ya sea de manera positiva o negativa. Tan complicado como suena, tan complicado como es de usar para alguien que no sea mexicano. Aunque esta palabra es considerada una mala palabra por llamarlo de alguna manera, todos los mexicanos la hemos usado por lo menos una vez, y si no es así, entonces no se es mexicano. Incluso existen libros y estudios para poder explicar su verdadero significado. Aquí te damos algunos ejemplos para que tengas tu primer contacto con esta palabra ejemplar. Si estás orgulloso de alguien por sus logros, le puedes decir fácilmente, eres un chingón, y ten por seguro que se sentirá halagado por tus palabras. Pero si en cambio le dices, eres una chingadera, no esperes una buena respuesta. En el mejor de los casos te insultará, ya que le estás diciendo que es lo peor que existe. Si estás con un grupo de amigos en algún lugar y te has enfadado de estar ahí, puedes invitar a todos y decir, vámonos a la chingada de aquí, y todos entenderán que no estás cómodo y prefieres pasar el rato en otro lugar. Pero si en cambio le dices a alguien, vete a la chingada, lo que estás haciendo es insultarlo en toda regla, y lo estás mandando, en palabras más amables, al infierno. O si simplemente dices, chingado, es que algo te ha salido tremendamente mal, pero en cambio si dices, chingón, es algo que te ha salido estupendo. Así como ves, la palabra chingar es chingona, ¿no lo crees? Porque la usamos para todo, incluso su abreviatura es usada al decir chin. Espero que nadie se sienta ofendido con esto. Como ya te hemos mencionado,
En México se hablan muchas lenguas, pero la más hablada después del español es el náhuatl. Y el náhuatl ha aportado muchas palabras no solo al español, sino a muchos otros idiomas en el mundo. Como la palabra chocolate, que es usada en casi todos los idiomas del mundo y que en náhuatl es xocolatl. O cacao, que viene de la palabra cacahuatl. La palabra tomate, o en inglés tomato, o como dicen los británicos, tomato, en realidad en náhuatl es jitomatl, que significa agua gorda con ombligo. Aguacate o guacamole, ambas de origen náhuatl, su verdadero significado es testículo, o como lo llaman en el sur del continente americano, palta, que también es una palabra de origen náhuatl. Para terminar, veamos esas palabras que los mexicanos usamos a diario y que solamente un verdadero mexicano entiende o alguien que ha pasado mucho tiempo aquí en México, todas de origen náhuatl. Veamos a ver si logras adivinar qué significan. ¿Acertaste? Esta es una pajilla que en México es simplemente popote. Si acertaste, es que sabes que esto significa abrazo, y en náhuatl significa palmada cariñosa o abrazo con el alma. Claro, es ese objeto donde se cuecen las tortillas de maíz. Es la goma de mascar, o chicle, que en tiempos prehispánicos lo masticaban por sus características aromáticas, y que a los conquistadores españoles no les gustaba porque la gente que se dedicaba a la prostitución lo consumía para llamar la atención de los clientes. Aún hoy en México, ver a alguien parado en una esquina mascando chicle remite a esta actividad, no porque las personas que se dediquen a esto lo hagan, es simplemente porque es parte de nuestra memoria colectiva. Hay otras dos palabras que los mexicanos usamos por las que muchos extranjeros nos identifican. Una es cuate y la otra güey. Cuate es un amigo, del náhuatl, cuatl, que significa bellizo. Y güey, que viene de güey, significa grande, venerado, honorable y que los españoles equipararon a buey. Y que ahora la usamos para llamar también a los amigos, pero también a quien hace el tonto. Aunque la usan algunas mujeres, por lo general es más usada entre hombres. Podríamos hacer un video de horas y seguir descubriendo más y más palabras. Existen muchísimas en nuestro diccionario, o como dijéramos los mexicanos, un chinguero. Pero por hoy dejaremos hasta aquí nuestro pequeño breviario lingüístico-cultural de México. Déjanos en los comentarios palabras que se utilicen en tu región, seguramente habrá muchas útiles y divertidas. O si eres extranjero y no entiendes algún mexicanismo, o como dirían nuestros amigos de Bechabel, en español, también coméntalo. Y bueno, antes de terminar este video queremos mandarle un saludo muy cariñoso a Isabel, que va a venir a visitarnos desde Perú aquí a México. Ella y su novio van a pasar unos días aquí visitando el país y pues le mandamos un saludo y les damos la bienvenida a México y espero que esta guía sobre cómo hablar mexicano les sirva a los dos y las palabras que encuentren por ahí raras ya no les caigan tan de sorpresa. Saludos, Isabel. Saludos. Y nos despedimos en mexicano. ¿Qué hubo, le carnal? Sabemos que nuestro canal está perrón y como tú eres un chingonazo, écolecua, andas con el chincual y te vas a suscribir a nuestro canal porque está chipocludo. Para que se te pase la ruina porque acá de a huevo te diviertes y Nel, no te vamos a bajar la lana, es gratis y no te hagas el güey y dale un like a nuestros videos. Y no seas teto, activa las notificaciones para que no te pendejes y se te pasen nuestros videos. Y arma el mitote en las redes sociales para que esté bueno el merequetenga en nuestro canal. Y rolarla juntos para que veas lo chingón que es México y enamorarnos harto de él. Siri, por favor traduce lo que acaba de decir. Traduciendo, suscríbete a nuestro canal, es gratis, regálanos un like, compártenos en redes sociales para apoyar a nuestro canal, activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevos videos y así juntos seguir descubriendo la belleza de México para enamorarnos más de él.